Buenas tardes, amigos. Continuamos el día de hoy, esta semana de homenaje a Don Vasco de Quiroga en su 456 aniversario luctuoso. El día de hoy nos honra con su presencia el maestro Armando Mauricio Escobar Olmedo, de quien a continuación voy a leer su currículum. El maestro Armando es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha publicado más de 20 libros, entre otros, Catálogo de documentos michoacanos en archivos españoles, Los escudos de Don Vasco, la edición facimilar de la Relación de Michoacán, que obtuvo en 2001 por parte del Ministerio de Cultura Español el premio a la mejor edición facímil en España, Vasco de Quiroga y su magna Catedral de San Salvador, y un libro muy importante, reciente, La Catedral Perdida de Don Vasco. El maestro Armando ha organizado el expediente histórico en la parte documental para el proceso de beatificación de Don Vasco de Quiroga, que consta de más de 16,000 páginas. Ha sido también presidente de las Academias Michoacanas de Historia
y de la Sociedad Mexicana de Geografía e Historia, capítulo Morelia. Es un investigador de diversos archivos nacionales y extranjeros, en España, en Francia, por supuesto en México, y paleógrafo en especialidad del siglo XVI. Ha dictado numerosas conferencias tanto en nuestro país como en el extranjero. Así, ha estado en Salvatierra, Guanajuato, Querétaro, Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, por supuesto la Ciudad de México. Y en el extranjero, en ciudades como Sevilla, Madrid y Madrigal de las Altas Torres. Recibamos pues con mucho interés al maestro Armando Mauricio Escobar Olmedo con la conferencia Quiroga y Zumárraga en defensa de sus obispados, el llamado Gran Pleito. Muy buenas tardes. Agradezco a quienes me invitaron a compartir con ustedes algunas incidencias de la larga y activa vida del venerable Vasco de Quiroga, siempre en defensa de su diócesis y sus diocesanos. Esta exposición dentro de los eventos conmemorativos del 456 aniversario del óbito de Don Vasco que organiza la Universidad Don Vasco aquí en Uruapan. Saludo al excelentísimo Monseñor Javier Navarro Rodríguez, obispo de Zamora, al rector de la Universidad Don Vasco, doctor Raúl Duarte Castillo, al presbítero Sergio Arroyo Rodríguez, director general de la UDB, y particularmente al siempre entusiasta maestro Francisco Javier Ramos Ruiz. Este evento también es transmitido por el Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Salvatierra, Guanajuato, dignamente presidida por la maestra Rocío de la Luz Gómez, que en esta ocasión me presento como postulante de la misma. Un muy cordial y afectuoso saludo a su eminencia, don Alberto Suárez Inda, cardenal de Morelia, a quien debo principalmente al haber profundizado en el estudio del excepcional humanista, nuestro entrañable, venerable Tata Vasco. Otro tanto al excelentísimo Monseñor, al muy dinámico difusor de la figura quiroguiana, el maestro Raúl Martínez Rubio, rector general de la Universidad Vasco de Quiroga, y a los apasionados quiroguianos, presbítero Abraham Gutiérrez Hernández, rector de la Catedral de Morelia, y al presbítero Faustino Aguilar Martínez, cura de la parroquia de San Juan de los Lagos en Morelia. Agradezco sus atenciones y apoyos en el área técnica a Maripaz Cristi. El asunto que trataré en esta ocasión es don Vasco de Quiroga y Zumárraga en defensa de sus obispados, el llamado Gran Pleito 1538-1554. Se enfoca en el amplio tema de don Vasco de Quiroga, obispo litigante, a través del cual deseamos comprender el motivo de los varios procesos que tuvo que enfrentar y a pesar de los cuales nunca desatendió su misión fundamental, pues a eso vino a España, la evangelización de los naturales y poco más tarde a la organización y consolidación de su vasta diócesis. Hace días comentaba de varios litigios que solo se describían de manera general, ya que por la cortedad del tiempo no nos permitían adentrarnos a ellos, varios muy extensos y con muchos incidentes que reflejan la turbulenta época en que los inicios de la Nueva España le tocó vivir a Quiroga y que sin sus conocimientos de las cuales no podemos contextualizar estos procesos. Decía en esa participación que pareciera que don Vasco nos podía dejar la idea de ser un obispo pleitoso, siempre metido en muchos procesos, pero al ir conociendo cada uno de ellos en lo particular y en su conjunto, pudimos ver cómo todos fueron consecuencia del firme interés de proteger a sus diocesanos, principalmente los naturales, y a su diócesis de los continuos ataques que por doquier sufría. Y como bien resumió nuestro inolvidable maestro, el doctor Silvio Zavala, sin duda el mejor estudioso que ha tenido don Vasco, a Quiroga le llovían los pleitos, pero él no los rehuía, los enfrentaba y los resolvía muy bien. Dos de las más grandes figuras de los derechos humanos en el periodo novohispano son ciertamente Vasco de Quiroga en su doble faceta de abogado y eclesiástico y Fray Juan de Zumárraga,
primer obispo de México. Ambos gigantes de la tenacidad y grandes amigos que se respetaron y admiraron mutuamente, pero que lamentablemente se vieron enfrentados luchando con gran firmeza en la recia defensa de los intereses de sus respectivas diócesis. Cada uno expuso sus fundadas razones, apoyadas en el derecho, en cédulas y mandamientos, para lograr definir y clarificar desde cuándo, en dónde y qué le correspondía a cada una de sus jurisdicciones eclesiásticas. Lo relativo a los diezmos, que era una fuente indispensable para el sostenimiento de su obispado, y también lo referente a los límites de su territorio diocesano. La errática decisión del Consejo de Indias propició la largueza de la resolución en muchos de estos asuntos. En este caso de naturaleza eclesiástica, que si bien se inició en el año de 38 y que desde el año anterior de 37, don Vasco ya preveía diferencias, pudo apenas concluirse en sentencia primaria en 1542, pero al ser remitido al Real Consejo de Indias, se resolvió hasta 1554, con una previa en 1552. Y eso en parte, pues luego se reabrió y duró hasta 1588, cuando en una controvertida sentencia, Querétaro fue adjudicado al Arzobispado de México. Por esa razón es conocido como el pleito grande o el gran pleito. Aún así, por la duración, no es el más largo de los litigios quiroguianos, ya que este lo fue el de la construcción de su magna catedral, a la que siempre se opusieron obstinadamente los pobladores de la ciudad de Michoacán, Guayangareo, con sus antecedentes en 1534 e iniciado en 41, y que 24 años más tarde del fallecimiento de don Vasco, en 1565, tan largo litigio aún no terminaba y que tristemente fue desatendido por sus sucesores. Antes de entrar en materia, es necesario recordar algunas breves noticias sobre nuestros protagonistas y lo que propició este litigio. Fray Juan de Zumárraga. De Fray Juan de Zumárraga hay abundante documentación, importantes biografías, entre las que, muy de antiguo, recuerden entre la que destaca la famosa de Joaquín García Casbalceta, de don Fray Juan de Zumárraga, sin duda una de las mejores escritas, publicada por primera vez en 1881, una abundantísima y muy importante información. Si don Juan de Zumárraga hubiera utilizado los apellidos como en la actualidad, lo hubiéramos conocido como Juan López de Lara o Juan López de Zumárraga, quien nació en la villa de Tavira de Durango, Vizcaya, en una fecha incierta, entre 1468 y 1476, hijo de Juan López de Zumárraga y de Teresa de Lares. Ingresó en la orden franciscana en 1527, siendo guardián del convento del Abrojo en Valladolid. Conoció al emperador Carlos V, el cual quedó impresionado por la fluidez y la solidez de sus conocimientos, de su obra, e impresionado por ello, le envió como inquisidor al País Vasco para uno de estos procesos de brujería que había por la época, junto con un personaje también conocido por nosotros, Fray Andrés de Olmos, quien luego le acompañará acá a México. Zumárraga fue presentado por el Papa Clemente VII para los obispados de México el 12 de diciembre, fecha emblemática de 1527, en unos momentos en que las relaciones entre la Santa Sede y la corona española estaban suspendidas por la guerra entre ambos, pero que como la situación de la Nueva España era caótica, bajo el gobierno de la tristemente célebre primera audiencia encabezada por Nuño de Guzmán, la reina le pidió que pasara a ella sin esperar las bulas de confirmación, y así lo hizo saber la reina al embajador de la corona en Roma, diciéndole de Zumárraga: yo le he mandado que parta y se vaya a la dicha tierra sin esperar las bulas en estos reinos ni consagrarse en ellos, como en aquella, pues que como en aquella no hay obispos que puedan asistir a su consagración, os pido que podáis enviar un breve, que en tanto se despachan las bulas plomadas, él pueda tomar posesión. Es decir, urgía ya que Zumárraga se incorporara a la Nueva España. Sin embargo, muchos se alargaron las llegadas y tan ansiadas burlas, por lo que la reina le pidió a Zumárraga que se partiera lo más pronto posible para Nueva España. Él aceptó la orden y llegó a México el 6, y la orden llegó a México, no él. La orden llegó a México el 6 de diciembre de 28, aunque creamos que él vendría
solo como obispo presentado. Al fin, ya resueltos los problemas entre Roma y España, le fueron expedidas varias bulas, la de Clemente VII el 2 de septiembre de 1530, entre ellas la famosa Sacri Apostolatus Ministerio, mismo nombre con el que se había creado tanto la del antiguo y mítico obispo carolense como la de Tlaxcala, con Garcés. Por ella se erigía el obispado de México y se le confirmaba como obispo. Pero las graves diferencias surgidas entre Zumárraga y la primera audiencia y varios encomenderos y conquistadores lo obligaron, ya llegado acá a la Nueva España, a regresar para defenderse nada menos que de las 34 acusaciones que se le habían hecho. Y de paso, para poder consagrarse en el convento de San Francisco de Valladolid en abril de 1533. Y así pudo ya regresar consagrado a México, pero hasta octubre de 34. Zumárraga, para poder solventar los gastos de su diócesis, obtuvo una sobrecédula del emperador en Monzón de Aragón el 2 de agosto de 33. Es importante esta, la cual fue enviada a México y en la que se le pide a la Real Audiencia de la Nueva España que desde el 12 de diciembre del año de 27, en que por nos fue nombrado y presentado el reverendo padre Fray Juan de Zumárraga de la Orden de San Francisco para el Obispo de México, en adelante se cobrasen y recibiesen todos los frutos y diezmos eclesiásticos que hubiese y que a nos perteneciesen en el dicho obispado, y así cobrados los gastase y distribuyese a la disposición y voluntad del dicho obispo, así en la edificación de su iglesia como en casa obispal y a su mantenimiento, como en lo demás que él quisiere, hasta en tanto llegaran al obispo las dichas bulas. Como su guerra permanecía en España, se dio la posesión de su obispado en diciembre de ese año de 33 a través de su apoderado, el provisor Antonio López. Es importante comentar para el asunto de que ahora tratamos que Zumárraga recibía ya desde el 12 de diciembre de 27 permiso para cobrar los diezmos del Obispado de México, aún sin ni siquiera estar delimitado el mismo obispado, además siendo él apenas obispo presentado, ni siquiera era no consagrado, ni siquiera, solamente era presentado y confirmado. Lo aclaramos, pues posteriormente don Vasco va a pedirle a Zumárraga que a él le den los diezmos michoacanos recogidos en algo semejante, a lo cual Zumárraga se opuso rotundamente y criticó bastante esa opción. Es decir, lo que él se aceptó lo negó para don Vasco. Omitimos por brevedad esta exposición hablar más de Zumárraga y su función como protector de indios, de las fundaciones de los hospitales, de su colegio Santa Cruz, de su cargo como inquisidor. Recordamos el célebre asunto con Carlos Ometostin, el señor de Texcoco, que él juzgó por hechicería y que incluso lo quemó, por lo que fue Zumárraga duramente reprendido en España. Zumárraga trajo además la primera imprenta a México y son de sobra conocidos sus impresos sobre la doctrina cristiana, que se dice fue la primera de su género en España, lo cual no es del todo cierto, ya que Quiroga, al menos desde 1537, había terminado una doctrina cristiana en lengua tarasca, que ya había enviado a España para que se imprimiera en Sevilla por Juan de Kronberger, y que tuvo una cédula en la que se permitía que se imprimiese dicha doctrina cristiana. Fray Juan tiene, en fin, una vida muy rica de acción y en su obra, en la que mucho sobresale su encuentro con nuestro querido Juan Diego Cuautlatlaotzin, el 12 de diciembre de 1531, al entregarle en su humilde tilma las preciadas rosas del Tepeyac. Falleció Zumárraga en la Ciudad de México el 3 de junio de 1548, habiendo sido presentado como arzobispo de México. Lamentablemente las bulas tardaron en llegar y él nunca pudo tener el cargo de arzobispo. Ya se ha dicho que ayer, en una interesante semblanza biográfica por el maestro Francisco Javier Ramos Ruiz, de don Vasco de Quiroga, por lo que me remito a ella. Sin embargo, algunas cositas pequeñas diré. Don Vasco de Quiroga, o Vasco Vázquez de Quiroga, nació en la villa de Madrigal hacia 1470.
ahora conocida como de las Altas Torres en provincia de Ávila. Hijo menor de don Vasco Vázquez de Quiroga y de María Alonso de la Cárcel, tuvo al menos 2 hermanos, Álvaro y Constanza, esta última monja agustina. Ingresó a la Orden de Malta y estudió Derecho Canónico. Muy seguramente lo hizo en la Universidad de Salamanca, muy cerca de la Villa de Madrigal, incluso en la cual hay un camino que se dice Camino de Salamanca, que es muy cerca. Participó activamente don Vasco en la corte y fue juez de residencia y diplomático en Orán, África, en 1526. En 30 se le nombró oidor de la segunda audiencia, cargo que desempeñó hasta febrero de 1536, en el que ya es conocido se hizo la rutinaria juicio de residencia a él y a todos los oidores, la cual salió airoso. Y debió permanecer, porque si bien terminaba en 36, el cargo le fue prorrogado hasta 38 por insistencias del mismo virrey Mendoza, que llegaba a gobernar una nueva España incipiente y conociendo la gran capacidad de don Vasco, no lo dejó ir. Y lo dejó ahí con él hasta 1538, con la llegada de su oidor suplente, el licenciado Lorenzo de Tejada. Ya desde 1531, recién llegado a la Nueva España, muy preocupado por las situaciones naturales y deseando adoctrinarlos y educarlos y capacitarlos para trabajos que le permitieran vivir en una digna condición de la nueva sociedad de formación, fundó el pueblo hospital de Santa Fe en México y en 1530 el de Santa Fe de Michoacán. En 1535 escribió su famoso documento más conocido como Información en Derecho. A finales de ese año se le informó la decisión de la corona de nombrarlo obispo de Michoacán y en 1536 se le asignó tanto a él como a sus compañeros oidores algunos otros de las comisiones. No pudo tomar posesión don Vasco de su encargo desde 1536 porque, repito, no estaba todavía, no tenía todavía las órdenes eclesiásticas suficientes y además continuaba con el cargo de oidor. Ya cuando pudo hacerlo, el virrey, en lugar de facilitarle el traslado a su diócesis, todavía le da una engorrosísima encomienda que era la de la cuenta de los 23,000 vasallos que tenía Cortés. Ya vemos que entre las tantas mercedes que Cortés obtuvo una en la cual le permitía a Cortés tener el trabajo de 23,000 vasallos. 23,000 vasallos que había que contar y que era interminable la cuenta porque nunca terminaban de contarlos. Años pasaban y nunca se contaban. ¿Por qué? Pues porque cuando iban apenas a contarlos, ya Cortés había dado instrucciones a los jefes de aquellos pueblos, pues que se fueran los más, que si había 100, pues que ganamos contaran 20 y los otros luego regresaran. Y eso sería, obviamente, y fue siempre interminable. Recibió la consagración don Vasco de manos del obispo Zumárraga en la segunda quincena de diciembre del 38. Ese año cambió la sede episcopal de Insunza a Pátzcuaro, donde con permiso de la corona y la Santa Sede fundó tanto la Catedral de San Salvador, parte de ella es actualmente la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, como el célebre Colegio de San Nicolás, remoto pero fundamental antecedente de nuestra muy querida Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Durante su gestión como obispo litigante, 36-65, enfrentó muchos procesos, pero es la etapa en la que se tiene mayor abundante documentación, la que nos permite conocer a don Vasco ejerciendo activamente su profesión como jurista y su cargo episcopal. Mencionaremos de manera muy general algunos de ellos. Con Juan Infante tuvo un largo proceso por los pueblos de la laguna. Y imaginemos solamente lo que el grosor del expediente. Son 4,500 páginas solamente de ese proceso que va de 39 hasta 75. Otro complicado proceso fue por las fuertes diferencias con el obispado de Nueva Galicia. Ya hemos hablado nosotros la vez anterior que el obispado de Nueva Galicia tendría como cabecera episcopal Compostela y que al insistir el obispo de allá recorrer la Guadalajara, pues estaba invadiendo los límites de Michoacán. Sobre el obispado de Santa Fe de México hay también 2 importantes procesos. Uno que se dio precisamente con el Marqués del Valle, Martín Cortés, quien decía que Santa Fe de México, pertenecían a tierras que eran bajo la jurisdicción del marquesado.
Otro fue con Gonzalo Ruiz, regidor de México, en el que pedía a que los naturales pagaran tributo, porque decía, ¿por qué Gonzalo Ruiz? ¿Por qué los naturales que viven en Santa Fe están exentos de tributo? Deben pagarlos como todos. Cosa curiosa, tanto Gonzalo Ruiz como Infante, como otros que se vieron miscuidos en pleitos, fueron precisamente gentes que más supusieron a que don Vasco cambiara su sede, que cambiara, que dejara su diócesis más bien en lo que es Pátzcuaro y que forzaban, querían cambiarlo aquí a Guayangareo. Sobre la construcción de la Magna Catedral, hay un grandísimo pleito, cuarto importante litigios. Otros varios sobre la fundación de la ciudad de Michoacán, por diferencias que ya habíamos dicho con la sede episcopal. Otro también de importancia se dieron con los agustinos y franciscanos por jurisdicción. Hay otros más cortos, pero significativos que preferimos omitir. Y colateral a este, viene un larguísimo expediente en el cual el obispo de Michoacán y el arzobispo de México, que es prolongación del que ahora vamos a ver, en el cual reclaman la pertenencia de Querétaro y sus diezmos. Nada más y nada menos que esta extensión del proceso que ahora veríamos consta de 3.254 páginas y se extendió hasta 1584. El largo litigio entre Zumárraga y Quiroga que ahora tratamos trata de los límites y de los diezmos de sus obispados de 1539 a 54. Son dos muy interesantes expedientes, entre los que abundan valiosos escritos de estos dos célebres personajes y comprende más bien dos procesos encadenados, uno sobre demarcación de los límites de sus obispados y el otro sobre el pago de diezmos. Intenté mezclar ambos para dar una idea más completa de este largo proceso, pero definitivamente decidí no hacerlo, porque había tal amplitud y abundancia de información que mezclarlos no era factible. Así que preferí solamente de los dos, tanto del proceso que trata sobre los diezmos como el proceso que trata sobre los límites, preferí solamente concentrarme en el primero de los diezmos. Veamos una breve secuencia del asunto. Ya he dicho que el 30 de julio de 1535, por instrucciones del monarca, la Real Audiencia, en la que estaba Quiroga como oidor, hizo la delimitación de las provincias de los obispados de México, Michoacán, Coatzacoalcos y la Mixteca. No podemos ahora mencionar y describir los límites de los obispados de México y de Michoacán, lo que nos llevaría mucho tiempo, además de tratarse de lugares de no fácil identificación. Al señalar esto, hubo primero una declaración muy general, posteriormente hubo una más particularizada, pero a pesar de que se particularizó, quedaba muy difusa. Nada más y nada menos que del obispado de México se mencionan 26 marcas divisorias y para el obispado de Michoacán 11. Hay que recordar que para los límites jurisdiccionales de cada una de sus diócesis, estas deberían hacerse la delimitación del obispado especificando el lugar de las mojoneras. ¿Qué es lo que se trataba? La diócesis, la diócesis tiene una sede. La sede episcopal es la cabecera y el territorio de cada diócesis tenía que dar como extensión 15 leguas a lo redondo de la diócesis. Cabecera México, 15 leguas a lo redondo, sería la jurisdicción del Obispado de México. Diócesis de Michoacán, Tzintzún-Sanhuitzilán, o luego posteriormente Pátzcuaro. Su sede, 15 leguas alrededor de ellos. Eran los territorios que les pertenecían jurisdiccionalmente. Sin embargo, venía a ver lo que luego sería lo que llamaban las cercanías. El terreno existente y sobrante entre una y otra sede, ¿qué pasaría con ese territorio? Era considerado como cercanías y debería repartirse por mitad para cada diócesis. Claro que sería una mitad relativa, porque la diócesis indicaba que hasta el último pueblo de esa jurisdicción pertenecía a la diócesis, pero estos pueblos tenían a veces muchos sujetos y hasta donde terminaban los sujetos de ese pueblo era donde prácticamente terminaría la diócesis. No mencionamos lugares señalados por los límites porque decía que fueron bastantes, pero sí cabe recordar que unos de ellos fueron los que se conocen como el 14º y el 15º mojón. Ambos tratan sobre un terreno cercano a los llanos chichimecas. Son los que contratan como en el área de Ixtlahuaca, con el área de Jocotitlán, con el área de Teutenango. Es decir, hasta por ahí llegaría la diócesis de México. Y luego Tepeji y luego Jilotepec
van a decir que su territorio de Jilotepec llegaba hasta Querétaro y con eso se va a ocasionar un largo pleito. El 19 de noviembre de 35, la reina hizo saber la propuesta a don Vasco de Quiroga para ser presentado, igual que la reina hizo la presentación de otro, ahora va a ser presentado don Vasco, mientras que Zumárraga dijo que desde que fui presentado ya me tienen que dar los diezmos, pues ahora va a ser presentado, por lo lógico sería que también don Vasco, desde que fue presentado, pues también recibiera los diezmos, a lo que rotundamente se negó Zumárraga. El 16 de febrero de 1536, una vez que don Vasco le había comunicado que aceptaba, la reina presenta al Papa Paulo para obispo de Michoacán y le pide a Quiroga: desde luego que esta recibáis, tengáis cuidado de la instrucción de los naturales de aquella provincia en las cosas de nuestra Santa Fe Católica, y deis orden en las cosas de aquella diócesis, tanto en lo espiritual como en lo temporal, como Dios nuestro Señor se ha servido, y me deis aviso de lo que convendrá proveerse para ello, que yo estoy escribiendo a vuestro virrey para que os dé todo el favor y toda la ayuda que tú necesites. El 8 de agosto de 1536 se expidieron las bulas, tanto de erección del obispado de Michoacán como el nombramiento de Quiroga como primer obispo. Y ahora no solo es presentado, está recibiendo, está siendo presentado en febrero y ya con una celeridad está recibiendo, se están dando las bulas el 8 de agosto, en la cual se erige la diócesis con la famosa bula Illus Solciti Presidio, por la cual podrá don Vasco, con derecho, exigir, percibir libremente y lícitamente los diezmos y primicias que le son debidos de los productos de su obispado. Quiroga, siendo obispo electo, pero no consagrado, ni habiendo tomado posesión de su obispado, solicita a Zumárraga, quien administraba la diócesis michoacana, hasta en tanto se nombrara obispo, se hicieran las cuentas de los diezmos que había recogido de Michoacán, reconociendo lo que legítimamente se hubiera gastado y que el sobrante se le entregara para cubrir los gastos de su obispado. Además, pidió que se revisaran y determinaran con exactitud los límites de ambas diócesis. Surgió entonces el problema, ya que don Vasco pedía cuentas desde tanto la creación del obispado en 35 como desde que había sido presentado para obispo, ya que los diezmos, argumentaba, no eran para mí en lo personal, sino pertenecen por derecho a mi diócesis de que se crearon. No hubo acuerdo en las cuentas y lugares pertenecientes, por lo que se pidió a la corona que pues resolviese el asunto. La corona lo que hace es decir, sí, es necesario que esto se resuelva, y le pide a la audiencia que resuelva a la brevedad de esos asuntos porque no es prudente que haya pleitos entre obispos. Ambas partes alegaron sus derechos y tampoco hubo acuerdo, por lo que la corona resolvió que el pleito fuera ya resuelto. No, Zumárraga se opuso y no quedó otra más que iniciarse formalmente en 1538 ya el proceso todo en forma. Ya hemos dicho que la principal conformidad de don Vasco radicaba en que pedía los diezmos desde la creación y delimitación de los obispados, que fue el 30 de julio del 35, ya mencionado, a lo que Zumárraga se oponía, pues decía que aún no era obispo, a lo que don Vasco replicaba que eran derechos de su diócesis desde que se delimitó y que no estaban sujetos a elección o nombramiento de un obispo, son derechos de mi diócesis. Si se eligieron para tal fecha, pues de tal fecha le corresponde, independientemente de quién sea o y cuándo sea obispo. El asunto se alargó tanto, pero el pleito estaba ya el asunto ya se estaba para concluir en primera instancia. Y viene algo extraño. El legajo, los legajos antiguamente se instrumentaba el legajo y se pasaba a la otra parte para que la otra parte lo estudiara y lo contestara. Luego se regresaba a la parte veedora, la parte veedora lo pasaba a lo otro, y así ese era el sistema que se utilizaba. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Algo completamente extraño. Ya estando para sentenciarse el asunto de que tanto pedía don Vasco, extrañamente se perdió el expediente completo. Lo hurtaron, estando en poder del letrado del obispo de México. Y a pesar de las muchas diligencias y cartas de excomuniones, nunca apareció, ni se pudo hallar rastro de él, porque el obispo de México le pide a Quiroga
que vuelva a pedir lo que quiera para demandarle que a su derecho convenga, iniciar otra vez el proceso. Esto obviamente se complicó, pues tuvo que tratar de rehacerse, lamentándose el extravío de muchos originales. De eso tratan dos interesantes expedientes de este largo proceso que suman una abundante información derivada de cartas, documentos, interrogatorios, declaraciones de los mismos interesados, de muchos testigos y otros argumentos presentados por ambas partes para justificar su derecho y legítima petición. No es posible resumir en estas líneas el abundoso contenido de los expedientes y basta recordar solamente que varios de los escritos, ya sabemos que don Vasco acostumbraba a hacer escritos muy largos, hay algunos tan extensos que comprenden más de 18 páginas, solamente un escrito. Leer las acusaciones y respuestas de cada obispado es de gran importancia por exposición de los argumentos de cada uno de estos dos grandes hombres. Veamos una pequeña muestra, dos de estos documentos. Argumento de Zumárraga. Muy poderosos señores, el obispo de México, respondiendo a lo pedido por parte del de Michoacán, digo que vuestra alteza no debe mandar proveer cosa alguna de lo que se pide, porque el obispo no es parte ni tiene derecho a ninguna acción a lo que está solicitando. Lo uno, porque el dicho obispo no es parte ni tiene que solicitar lo que pide, porque dado el caso de que los obispos tengan fundada su intención y derecho por merced de sus diezmos y su obispado, si acaso será en la cuarta parte de ellos y no en más. Y esto será en los obispados creados y desde el día en que la confirmación de los tales obispados se hizo y no antes, porque entonces ningún derecho tuvieron antes de la dicha confirmación. Y aún no solamente se requiere ser confirmado, dice Zumárraga, más aún debe ser metido en posesión de él y casi después de la investidura por el obispo recibida y habérsele metido en posesión de él por autoridad superior, por todo lo que el dicho obispo Quiroga pide, antes de dicha confirmación e investidura, se le concluye que, dice Zumárraga, concluyo que no debe tener derecho a lo que pide. Lo que él sí aceptó, no quiere que no quiere que no quiere que se le dé a Quiroga. Él dice que hasta que sea tomado en posición consagrado, cuando él desde que fue presentado ya está gozando de los mismos frutos de los diezmos. Dice, continúa diciendo Zumárraga, antes de la toma de posesión y casi hasta gobernar, dice, Zumárraga, tuve posesión y casi goberné, y más bien administré y visité la diócesis de la provincia de Michoacán. Visitar no es de ir a comer, sino que estuvo al pendiente. Y llevar los diezmos, y pude llevar los diezmos y frutos de la provincia por cédula de su majestad y provisión real, por la que su majestad me hizo merced de llevar los diezmos de esas provincias y disponer de ellos a mi voluntad, donde y como yo quisiere. Y esto estaba sujeto a albedrío de buen varón, y así pude disponer de los dichos diezmos como dispuse, sin estar regulado más que a mi voluntad y por derecho, mayormente que se gastaría en cosas útiles y necesarias a mi iglesia. Y aquello se pudo hacer porque la provincia de Michoacán estaba sujeta al obispado de México, y aquí se arrendaban los diezmos de aquella provincia, juntamente con los de México, sin hacer división de unos y otros. Y aquí se distribuyen como cosa de este obispado, y así se ha hecho hasta que Su Majestad lo dividió y apartó del de México, creando nuevamente otro obispado como lo creó. Pero no por esto puede llamarse a él sucesor, como lo dice Quiroga, porque no siéndolo no tiene por qué pedir del tiempo en que no fue obispo, ni confirmado, ni investido. La cédula de vuestra majestad que trata de presentar don Vasco no le atribuye derecho ninguno, porque solamente por ella le ruegan y que encarga y le acepta que aceptando el dicho obispado vaya a instruir a los naturales, de manera que solamente lo presenta al dicho obispado. Es decir, está presentando lo mismo que la reina presentó ni siquiera directamente a Roma, sino está presentando apenas al embajador, porque esto ha de venir después de la investidura, y para este efecto el dicho obispo se ha de alimentar como se ha alimentado en el obispado por instrucción de los naturales, es decir, por apoyo de los naturales, y visitándolos a ellos en la temporal, y por la misma cédula
no le da facultad a que le acudan con los diezmos. Y es de creer que cuando vuestra majestad envió la cédula al tiempo, no tenía memoria de la provisión y merced y facultad que a mí se me había dado mucho tiempo antes de la hecha cédula que el obispo presenta. Y así hay que tener por cierto que se proveyó sin perjuicio nuestro, porque si vuestra majestad tuviera intención de perjudicarme en la dicha cédula, pues lo hubiera declarado y dijera, porque semejantes cédulas han de declararse y cumplirse como tales. Además, la cédula que dice Quiroga viene sospechosa y no es muy creíble. Menos le atribuye derecho de decir a Quiroga que es obispo erigido y presentado y no confirmado por estar en partes remotas de corte romana, porque esto se entiende ya el lugar que en donde no hay, esto se entiende ya el lugar porque donde no hay obispo creado, ni menos religiosos, que se publique la doctrina cristiana, porque por esta necesidad sí se permite al obispo electo en cosas de vestidura voluntaria, jurisdicción, ejercer acto en partes lejanas, pero no enteramente lo que podía hacerse un obispo confirmado e investido, porque cuando Quiroga fue presentado, yo ya era obispo y estaba a merced y cargo de la provincia de Michoacán, y en ella y en todo ese tiempo que fue a mi cargo, tuve curas y beneficio en Michoacán, en Colima y en Zacatula, todos salariados, los cuales bastaban para administrar los sacramentos de españoles, sin los religiosos y para doctrina de los indios, y en Colima había 2 curas, y en Michoacán había cura y monasterio de religiosos y doctrina de los indios, y lo mismo se hacía en la provincia de Oaxaca y Guatemala, antes que fuesen obispados, y había otros obispados creados en estas partes, y el dicho obispo dice que pudo gozar siendo elegido como si fuera confirmado, de donde se infiere que por ninguna vía tiene justicia a lo que pide, y en caso de que algún derecho vuelva a reconfirmar, será solo en la 4ª parte de lo mismo y no más. Más aún, considero que dicho obispo está obligado a devolverme y a restituir todos los pesos de oro que llevó esta Iglesia de México antes de la dicha confirmación e investidura, los cuales por mí, por mi cabildo de esta Santa Iglesia, le pido que en demanda me restituya. Por tanto, suplica a su majestad declare que el obispo de Michoacán no es parte ni tiene derecho a lo que pide, declarando que yo podía llevar parte y distribuir los diezmos de la provincia de Michoacán y cómo se gastaron conforme a la provisión de su majestad, y se declare que yo no soy obligado a otra cosa de lo que se me pide, dando por libre y quito de ello, y pido a vuestra majestad le mande condenar en mi reconvención y justicia. Además, le recuerdo a su majestad que entre Quiroga y yo hubo un concierto y transacción en el que le di al obispo de Michoacán un terno de ornamentos con sus albas de terciopelo verde y aceitunado, nuevo, y una capa de terciopelo leonado con una bordura de raso blanco, y le di además un cáliz de plata con su patena y unas vinajeras de plata y un frontal, y el obispo de Michoacán lo recibió. También le di a la iglesia de Zacatula una capa de terciopelo leonado y una cenefa bordada para la iglesia de Colima, di también, y un frontal de terciopelo aceitunado. Y les hice gracias a los vecinos de allí de Colima de los diezmos de un año para que pudieran tener 2 campanas y además varios libros de canto que compraron. Es lo que dice Zumárraga. Ahora veamos qué es lo que contesta don Vasco. El obispo de Michoacán dice que aceptando el real mandato de que sin excusa haya pleito y que lo acepta, dice que su obispo de Ael fue limitado por real cédula desde 1535 en julio y que dicha limitación y comisión le fue notificada al obispo Zumárraga y por él consentida y aprobada. Y la dicha su iglesia, la de Michoacán, fue erigida en 8 de agosto de 36 y en el mismo día el obispo fue confirmado por su santidad, y según derecho, los frutos y rentas de cualquier obispado son suficientes para que sin dilación ni disminución me sean dados. Desde el mes de febrero de 1536, según consta y parece por cédula carta dirigida, y que acepté y pasé. Entonces, recordamos que se le había dicho que siendo prestado que se pasara inmediatamente para acá. Además, me apoyo en el derecho canónico,
donde por él dice que antes de ser confirmado y administrar y cobrar y llevar las rentas y los frutos, lo puedo hacer como obispo electo en partes no lejanas, no lógicas, sino cercanas a corte romana, porque es necesario que una iglesia que está huérfana no quede tan tiempo viuda de su pastor. Hizo saber que no consta que Zumárraga, dice, no consta que haya tenido poder ni facultad de su santidad ni de su majestad para administrar el obispado ni llevar sus rentas. Él dice que los administraba. ¿Dónde están las cédulas? Le dice que él, que lo tome como si fuera de él, que dice, no, no eso no, no hay, ni puede ser posible, porque tanto su majestad como su santidad lo creó a él obispo de México, aclara, de México, no de las otras áreas. Y las burlas que dicen son del obispado de México. Y que si tomó posesión él, y si alguna facultad tuvo su majestad, fue solamente para que pudiera estar al tanto de los obispados de esta Nueva España antes de que fuesen limitados, pero después que fueron limitados, desde 35 ya no puede. Por lo cual tiempo, con esto expira la facultad que pudiera haber tenido de su majestad para administrar. Pues es cierto que si algún derecho tuvo, cuando la administración lo hizo conforme a algún albedrío, y regular el albedrío según recto juicio de razón y reglas de justicia, y no según como él pareciera, porque dice que a él según como él le conviniera y pareciera, dice no, debe ser justicia de mismo recto varón. Y lo que así hubiere, y los frutos que hubiera gastado son para una iglesia y obispado, y no a otra diversa iglesia, porque de hacerlo así sería descubrir un altar para cubrir otro, lo cual no debe hacerse ni se permite en derecho. Y el dicho obispado de México, que haya por bien suyo descargar aquella México Michoacán, que es paupérrima y muy necesitada, es cosa muy delicada y escrupulosa. Es decir, no tiene por qué haberse llevado los dineros de Michoacán para cubrirlos del obispado de México, porque estaba el obispado de Michoacán y debían ser para el obispado de Michoacán. Y además me manda que vuelva y restituya todo lo que pertenezca. Pues ahora yo le pido a él que me restituya todo lo que me pertenece, que se hagan las cuentas, todo lo que gastó legítimamente se le reconozca y el sobrante me lo dé, porque no es para mí, es para la iglesia. Desde el tiempo de la limitación de los obispados, en lo que me manda que me haga cargo de ello. Sobre lo de Zumárraga dice que hubo transacción. Dice, no hubo tal transacción. Algún acuerdo habría, pero pues fue una situación muy general. Y en cuanto al terno y otras cosas, niego que se haya hecho tal. Sí confieso que el obispo de México me dio a la iglesia de Michoacán, pero sin transacción alguna, antes, con mucha importunación de vecinos de la ciudad de Michoacán, el dicho terno. Pero el dicho terno no era nuevo, sino viejo y de seda verde de labores, que de tener tan vieja la seda de la cenefa, tuvo que ser rebordada y que al presente la misma es del dicho obispo de México que me la quitó y la mandó rebordar a mi costa. Entonces dice, pues eso no puede ser. Además, le recuerdo que ese terno que nos dio era uno de los más viejos y de los primeros que hubo en la iglesia de México. En cuanto al cáliz, el terno que nos dio de plata, de terciopelo, sí dio un terno de terciopelo, plata, pero estaba toda raída, toda ya casi destruida. Y eso lo aclaramos. Y en cuanto al cáliz y a la patena que hay unas vinajeras, aclaro que no eran de plata, sino eran de estaño. Y otras cosas, muchas que tienen que ver sin transacción alguna, con mucha importunación de los vecinos, como ya dije. Además, como indico que el dicho obispo fue consagrado, ni hubiese pleito alguno con los obispados, con los otros obispados, confieso que deben tenerse por tal cual, acepto que debe haber un acuerdo, pido un acuerdo, pero no queremos más pleitos, pero en cuanto a los ornamentos, esto es lo que aclaro. Estas son, como se ha dicho, solo dos pequeñas muestras de las posturas encontradas de Zumárraga y Quiroga. Mucho más hay que decir de otras cartas de denuncia y respuestas entre ambos y de las interesantes respuestas que se dieron en los largos testimonios presentados por ellos. Concluyamos ahora diciendo que de su creación como obispado de Michoacán
El mismo solo fue administrado por Zumárraga hasta que se nombrara obispo michoacano. Ello lo hacía por el mandado, pero cuando don Vasco se le nombró y aceptó el cargo episcopal, pidió con justicia que se le entregaran los diezmos que al mismo obispado le pertenecían, rebajándose justamente lo gastado en la administración de la diócesis. Actuaba claramente en defensa de los intereses de su misma diócesis. Cuando surgieron las diferencias tanto sobre lo que le correspondían legalmente como desde el tiempo, así como los límites de ella, al no lograr un acuerdo con Zumárraga, pidió al rey para evitar entrar en un conflicto muy previsible y la reina ordenó que esta situación se terminara por brevedad. Se revisaron minuciosamente los ingresos y egresos de los dos obispados, no se llegó a acuerdo y lamentablemente tuvo que hacerse frente a un proceso en el cual giraba todo en torno principalmente a los diezmos y a sus cobros. Ya hemos visto cómo lamentable y extrañamente, al estarse ya para sentenciar en primera instancia el expediente, este se extravió y de nada valieron las intensas búsquedas y excomuniones, pero nunca se apareció y tuvo que comenzarse, con lo cual se dilató bastante. El pleito aún seguía en 1548, por lo que don Vasco optó marchar a España para agilizar la sentencia de este y otros procesos pendientes. Ese año falleció Zumárraga, pero el litigio continuó por varios años más, hasta 1552, en que se le da la sentencia a su favor, y aún así tener que permanecer 2 años más por otros asuntos, otros litigios. Con todo, nos dejó la huella de la valiosa información de aquellos tiempos que ahora nos sirven para reconstruir los inicios del inicio de la geopolítica de Michoacán y de México. Decir Tatabasco no es regionalizarlo, circunscribirlo a Michoacán o a una parte de él. Quiroga vivió sus primeros 5 fundamentales años en la Ciudad de México. Ahí, en sus cercanías y jurisdicción, fundó y empezó a materializar la primera parte de su gran proyecto social, el Pueblo Hospital de Santa Fe. Fundó además Tultepec, también conocido ahora como de Quiroga en el actual Estado de México, y como oidor, en 1533 fundó a las orillas de la Laguna Michoacán la segunda Santa Fe, a donde atrajo a gran cantidad de chichimecas, y ya siendo obispo se dedicó con ahínco a procurar la evangelización en los llamados llanos de los chichimecas en el Bajío guanajuatense. Fundó Pénjamo y favoreció con ayuda de los franciscanos la evangelización al norte de Guanajuato, en Querétaro, San Luis Potosí y Colima, y de las regiones linderas de los estados de Jalisco y de Guerrero. Todos estos territorios pertenecientes a su vasta diócesis y que fueron férreamente defendidos en largos procesos con el obispo de México y luego arzobispado y luego con el de Galicia, don Vasco jamás logró dejar de luchar por ellos, porque decía que eran parte de su diócesis, que le pertenecían y que su función fundamental era defender a sus diosanos, no aferrado, sino fundamentado. ¿En qué se fundamentaba? Pues logró aprobar a través de varios testimonios cómo aquellos territorios, San Luis, Querétaro, etcétera, eran territorios que habían reconocido vasallaje al gran señor de los Tarascos. Si bien eran territorios otomíes, chichimecas, guames, pamares, etcétera, ellos reconocían y habían reconocido vasallaje al Casonce. Una parte importante de este proceso y otro mucho más largo que ya le mencioné con el obispado de Querétaro fue precisamente por esos mencionados llanos de los chichimecas. ¿Y por qué tanto los llanos de los chichimecas? Pues por la riqueza agrícola como minera de la región, por ser una gran estrategia comercial y de paso necesario para riquezas mineras a la Ciudad de México. Lamentablemente es poco conocido ahora ya don Vasco en aquellas regiones, y tal pareciera que hablar de don Vasco se circunscribe a una región de Michoacán, incluso a una región mucho más concreta al decirle Tatabasco. Pero debemos comprender que es necesario difundir esta excepcional obra de don Vasco en esos territorios que gracias a ellos geopolíticamente existen ahora, como son Guanajuato, Querétaro, San Luis, Colima le perteneció también, pero en los cuales es necesario recobrar la grandeza de don Vasco de Quiroga. Quiero terminar con la misma
exposición que hice en la que hace unos días presenté en la arquidiócesis de Morelia. Las sólidas columnas que fortalecieron siempre a don Vasco fueron su gran fe y religiosidad, su pasión por la recta aplicación de la justicia y el derecho y su inmensa misericordia. Él es congruente entre el pensar y el actuar, como hombre honesto, responsable, recto, un hombre de gran misericordia y de una gran fe viva y actuante, que es lo que le animará siempre. La intención que tenemos de rescatar ese tipo de documentos como el que ahora hemos visto de estos procesos no es solamente por traer al presente historias antiguas por mera curiosidad, ya que esos escritos y en ellos hemos visto cómo don Vasco es pionero en muchos aspectos, no solo jurídicos, sino también sociales. Si son jurídicos, sería pionero de los juicios orales, de la reglamentación de las horas de trabajo, de la distribución agraria, de la igualdad de derechos, del derecho a la educación, entre otros muchos, y en esencia de los derechos humanos. El decidido actuar de don Vasco tiene ahora el enorme valor de ser una reflexión, un modelo y una aplicación práctica para la solución de muchos de nuestros problemas actuales. Problemas a veces ocasionados por una aguda crisis, no solo económica, sino política, social, jurídica y fundamentalmente de valores. ¿Qué es entonces lo que hizo don Vasco para que a través de los siglos coincidan todas las generaciones en alabar su grandeza y que con justeza haya sido declarado recientemente por el Vaticano venerable reconociendo sus virtudes? Ahora que conmemoramos el 465 aniversario de la Pascua de Quiroga, ¿qué nos dejan esos recuerdos? No se trata solo de revivir a una excepcional acción, sino nos deja la enseñanza de su ejemplo, de la gran importancia de los valores, sobre todo morales, en estos críticos tiempos. Él vivió una época muy turbulenta, pero salió adelante, apoyado en las columnas ya mencionadas. A los 491 años de su arribo a esas tierras y ahora en el 456 aniversario de su deceso, reflexionando sobre la importante labor de tan gran humanista, concluimos que él es el fundador de la Michoacanidad nueva, basada en un mestizaje, en la unión no solo física, sino intelectual, de dos de los grandes heterogéneos mosaicos culturales que resumen lo mejor de ambos mundos, de lo mejor de su tiempo y de su espacio, y que podemos dejar como ejemplo a nuestras generaciones y con gran orgullo la herencia de ese defensor acérrimo de la justicia. Debemos incorporar el pensamiento y la acción de Quiroga a nuestro quehacer y a sus lecturas. Hay mucho que aprender de él y cumplir con pasión nuestra misión de servicio, de servir a los demás, no de servirnos. Y si nos sentimos quiroguianos y además nicolaitas, regresarle al pueblo con creces sus esfuerzos, siguiendo a nuestro gran maestro y fundador. Solo así podemos dejar a nuestras nuevas generaciones como herencia el ejemplo del defensor acérrimo del derecho, porque don Vasco de Quiroga es sin lugar a dudas el mejor sinónimo del hombre justo, quien siempre quiso educar en la verdad, del hombre derecho y de derecho, del hombre todo servicio y del hombre de la fe viva, y este hombre que siempre tuvo una inquebrantable fe en el hombre mismo. Muchas gracias.